La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La preciosa palabra de Dios, esa palabra santa, perfecta y divina, la encontramos también en la carta que Pablo escribe bajo la dirección poderosa del Espíritu Santo. El apóstol comienza hablando en este capítulo, a partir del verso 18 del capítulo 1 de Romanos hasta el verso 32, y aún siguiendo hasta el capítulo 3, versículo 20, donde encontramos el desastre del hombre, cómo se aleja de Dios. No quiere ser controlado por Dios, quiere andar a riendas sueltas por todo el mundo, haciendo toda clase de pecado, toda maldad, sin saber qué horrenda condenación espera al final de la carrera de su propia vida. Hay personas que dicen, voy a pagar o voy a decirle a mi familia que pague por mí y que me saquen de pena unas cuantas misas que haga el sacerdote y yo voy a salir de la pena de la condenación. Queridos televidentes, nadie, aunque pagues billones por cada misa y aunque te hagan todas las misas posibles durante milenios, jamás saldrás de la horrenda condenación. Es a través de la fe en Jesucristo que podemos entonces alcanzar el cambio, el perdón, la limpieza, la consagración, la justificación, la regeneración a través de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 19 en adelante, encontramos que Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de las cosas visibles. Su eterno poder ha sido manifestado. Y podemos contemplar lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo es que se lo manifestó entonces? Su eterno poder y deidad. Por medio de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La gente no tiene excusa delante de su Creador. No hay forma de excusarse, porque Dios tiene todo bajo control. Nada se escapa, nada se escapa. Tal vez tú digas, pero ¿cómo Dios podrá saber las cosas que yo estoy haciendo en medio de cuatro paredes en la oscuridad? Tal vez es lo que piensas en tu corazón o en tu mente, pero quiero decirte que si los teléfonos, que son aparatos electrónicos, captan bien la señal, pueden ver el teléfono tuyo, pueden ver el canal o la estación también de la televisión o de la radio, e inmediatamente detectan dónde están los aparatos encendidos. Si esas cosas metálicas ciertamente tienen la capacidad para detectar muchos de estos aparatos, que son millones de aparatos. Ahora, otra de las cosas que podemos ver, el ojo de Dios está por donde quiera, manifestándose de una forma especial, sabiendo tus caminos habidos y por haber. Él conoce tu entrar y conoce tu salir de todos nosotros. Tal vez tú digas, pero ¿cómo él puede saber todas las direcciones de la gente? Tenemos el GPS, la aplicación que se adquiere a través de los iPads o a través de los teléfonos. Te dice la dirección exacta, las millas, los pasos que te restan para llegar o que te pasaste. Te dice las calles, los nombres de las calles.
y una voz que escuchas, si esos aparatos metálicos te pueden guiar, ahora el poder de Dios es mucho más efectivo. El poder de Dios controla todas las cosas. Todas las cosas las controla el poder de Dios. Nada se le oculta a Dios. Ahora Dios se ha revelado al hombre a través de las cosas que estamos mirando en toda la faz de la tierra. Las cosas invisibles, como dice el versículo 19, Dios se ha manifestado poderosamente mostrándosela a la gente por las cosas visibles. Retomando el pasaje, el versículo 19, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A los hombres, a los que habitamos sobre la faz de la tierra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene ninguna excusa. Jamás podrá excusarse el hombre delante del Dios viviente. Ahora bien, en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, verso 3 al 7, pasaje que también mencionaba en un programa anterior, donde encontramos que el apóstol dice de una forma clara y precisa a los que quieran excusarse, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos pecaminosos, desenfrenados, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto lo dirán burlándose de la verdad escrita. Entonces, qué interesante es que nosotros entendamos con toda la sinceridad y con todo el corazón de que la gente se burla de la verdad de Dios, pero va a llegar momento que sabrá que esa burla le va a costar carísimo, tormento terrible por todos los siglos. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así dice la palabra de Dios. Pero quiero llevarlos al versículo 7, que también nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Esto es lo que le espera a los burladores, a los homosexuales si no se arrepienten, a las lesbianas, a los asesinos, a los depravados, a los que retienen la verdad con injusticia. A ellos se va a manifestar la ira de Dios si no hay un arrepentimiento a tiempo. Si se arrepiente, jamás vendrá ninguna ira contra su propia cabeza. Ahora bien, podemos entonces entender que a la luz de estos pasajes, Dios se manifiesta claramente a través de la creación y nadie podrá justificarse delante del Dios diciendo que no sabía la verdad acerca de su existencia y de su autoridad. No hay excusas. La evidencia es suficientemente para cualquier persona que quiera ver la realidad. El problema es que los hombres no buscan la verdad, no la buscan. Buscan los estadios para deleitarse y entretenerse. Buscan también los cines, están abarrotados para ver toda clase de películas, pero los templos de donde se glorifica a Dios están abandonados, están despreciados, vacíos, porque no se interesan en las cosas de Dios, pero sí se interesan en los placeres de esta vida y se van a toda clase de burdeles,
se van a todo lugar donde se juega las maquinitas y se aposta dinero. Eso está abarrotado, pero los templos vacíos. Entonces, no les quede excusa, porque el problema es que el hombre no busca la verdad. Por lo tanto, al enfrentarse a Dios en el día del juicio, no tendrán ninguna excusa. No han creído porque no han querido saber la verdad. Y Pedro les dice claramente en el capítulo 3, versículo 5, le dice bien claro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la palabra, es decir, y por el agua subsisten. Fueron creados por la palabra, pero por el agua subsisten. Han conocido la verdad. La gente ha conocido la verdad. No puede excusarse. La verdad a través de la creación, a través de las predicaciones. Hoy tenemos la bendición de oír palabra por donde quiera. Cientos de miles de iglesias han puesto en el internet una infinidad de grabaciones, sea de audio o videos, testimonios que ponen muchos de los seres que temen a Dios y aman a Dios. Buenos mensajes por el Facebook, por Twitter y en otras formas de comunicación, por la radio, por la televisión. Cómo se escucha el evangelio por todas partes, los periódicos, páginas enteras hablando también del evangelio. Pero la gente quiere hacerse ignorante de la verdad y dice para sus adentros, con tal de que me haga que nunca conocí, que nunca supe de Dios. Dice claro el Señor, que han conocido la verdad y no les queda excusa. A pesar de haber conocido la verdad acerca de Dios, los hombres han intentado suprimirla. Y muchas veces han suprimido la verdad con violencia. Y además matando a los predicadores, a los maestros, a los que les enseña la verdad. No quieren someterse a la autoridad de Dios. Así que rechazan su palabra y tratan de evitar las consecuencias que trae conocerla. Pero aunque usted trate de evitar las consecuencias, le vendrán esas consecuencias terribles. El conocimiento de Dios no produjo en el ser humano la respuesta esperada. Un Dios tan grande y poderoso merece nuestra adoración. Sin embargo, no le reconocieron como a Dios, ni siquiera le dieron las gracias por lo que Él había hecho en el favor de ellos. Es lo que nos dice las Santas Escrituras. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos y su necio corazón. En otras palabras, y su tonto corazón fue entenebrecido. Es decir, oscurecido con el engaño, oscurecido por el pecado y por el mismo poder de Satanás. El hombre por eso se ve en una desgracia terrible y espantosa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la verdad escrita por el poder de Dios a través de 40 hombres que Dios usó para escribir las Santas Escrituras. En estos pasajes da claro el testimonio Dios. Dieron la espalda al Dios verdadero e hicieron dioses de las criaturas creadas por Él. Y eso nos dice el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenemos estatuas de hombres hechos por la misma mano del hombre, al cual se le rinde culto, adoración. Muñecos hechos de madera, de metal, de barro, algunos de bronce, otros de oro,
algo otros de puro hierro, algo otros hechos de madera y algo otros hasta de pañal. Pero el asunto que el hombre le da tanta honra, Dios mío, le dan todas las ofrendas posibles a ese Dios. ¿Por qué? Porque ese es el Dios corruptible que dice las Santas Escrituras. Porque ese no les puede regañar, no les puede amonestar porque están mudos. No puede extender sus manos para decirle te voy a disciplinar porque sus manos también están muertas. No pueden encaminarse para decirte mira, estás haciendo mal. Porque sus pies están tuidos, no se puede movilizar, son dioses muertos. Y por lo tanto, el hombre en su necedad fue entenebrecido de su forma de pensar. Imagínense que el hombre se revela. Si el gobierno dice voy a hacer un puente, se levanta multitud de gentes con pancartas diciendo que ese puente ahí no va a servir, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero tratándose del engaño de la idolatría, no se ocupan de oponerse, de decir nos están engañando, nos están dando a tol con el dedo. Pero la gente, Dios mío, paga dinero por esas cosas, paga por llevarlas en las espaldas. Mas Dios dice que cambiaron su gloria, la gloria de él que es incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Lo dice Dios. Y por lo tanto, el hombre pagará si no se arrepiente por ese engaño. La ingratitud y rebelión intencional de la humanidad en general no podía pasar desapercibida. Dios se dio cuenta de esa rebelión e intervino para juzgar a los hombres que le habían rechazado. Y así vemos a la luz de las Santas Escrituras. Han suprimido la verdad. Consecuencias del rechazo. Lo vemos claro a partir del capítulo 24 al 32, donde las Santas Escrituras nos dice al pie de la letra. Y nos dice así: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, la que usted ve por todas las calles, ahora por televisión, se escucha por la radio, los periódicos, revistas depravadas que se encuentran, que están regalándolas en cualquier parte de la ciudad. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, es decir, a ese desenfreno pecaminoso sexual de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo deshonraron, dice Dios. Qué tremenda situación del hombre. Deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Pero por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas que ahora vemos. Y aunque ellos dicen, así nacimos, así Dios nos hizo, en cierto modo tienen cierta razón de decir esas cosas, porque Dios los entregó a esa inmundicia. Porque como no quisieron tomarla en cuenta, dijo, como quieres andar sucio, mugroso, apestoso a todo pecado, pues ahí te suelto. Y Dios los deja a toda libertad, pero llegará el momento que si no buscan arrepentirse, si no se vuelven a Dios en amistad con Él, serán cortados y no se les dejará raíz ni rama. Dios mismo se encargará de cortarlos si no se arrepienten a tiempo. El hombre debe de buscar a Dios en arrepentimiento, debe de humillarse a Dios, porque Dios dice que si no se le hace caso, entonces Dios va a tratar de una forma especial. Va a entregarlos a las pasiones vergonzosas. Ya muchos están entregados a eso. Porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres comenzaron a pecar de una forma espantosa, dejando a sus propios cónyuges, dejando el uso natural de hombre con mujer, y decidieron estas mujeres
andar mujer con mujer y tener intimidad mujer con mujer. Después aprendieron también los hombres a seguir la misma ruta de estas mujeres, hombres con hombres, de tal manera que son potestades inmundas que han controlado todo el ser de ellos. Por lo tanto, no tienen la paz de Dios en su espíritu. Hay una angustia, hay un desesperar porque hay dos caras. La cara del hombre y de la mujer que quiere ser libre, pero al mismo tiempo hay una fuerza que lo inclina, lo obliga, lo desespera a cometer toda clase de pecado. Por esto es que Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas y dice claro el Señor, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias hombre con hombre. Esa es la situación pecaminosa del hombre. Y por lo tanto, por causa de su decisión de suprimir la verdad, Dios los entregó a seguir por ese camino perverso. Les permite sufrir las consecuencias lógicas de su decisión. Por lo tanto, su estilo de vida caracteriza por esos deseos impuros. Recalco, por lo tanto, su estilo de vida se caracteriza por esos deseos impuros, como lo vemos a la luz de las Santas Escrituras, a partir del verso 24 en adelante. Además, podemos contemplar lo que nos dice la palabra de Dios, que esas pasiones vergonzosas son terribles, son espantosas, recalcando el verso 26-27. En ese interesante pasaje, el Espíritu de Dios continúa hablando. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque aún sus mujeres cambiaron el uso de su naturaleza por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismo la retribución, es decir, el pago de su debido extravío. Viene ira terrible, terrible. Ustedes se dan cuenta mismo cómo ha venido la ira de Dios a través de tremendos tsunamis, donde ha habido mortandad de infracción de momentos. Asia, que sufrió el 2004, 12 naciones que fueron castigadas duramente. Después siguió otra nación de aquí del sur de América, que fue golpeada de una forma terrible, terrible. También los japoneses, que han sufrido tremendamente. Otras islas que también han sufrido terribles consecuencias por causa del pecado. Pueblos enteros que han sido aterrados por completo por su idolatría, por las hechicerías y por esa entrega de la sexualidad desenfrenada. Y Dios los ha tenido que castigar porque no ha habido más medicina. En realidad, son los síntomas del problema verdadero. Cuando los pensamientos rebeldes que se gozan en toda clase de injusticia y maldad, según el verso 28 al 32, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni lo quieren tener en cuenta a Dios, aparentemente creen amar a Dios, pero con sus hechos realmente niegan amar a Dios con sus hechos perversos. Y Pablo dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, imagínense lo que está diciendo Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Si tú vives en esta condición y estás escuchando esta palabra, no estamos predicando aquí porque te odiamos, sino estamos enseñando estas verdades para que escapes de todo engaño y escapes de horrenda condenación y vengas al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Cuán importante es que entendamos la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha extendido. Lo que hay que hacer es tomar esa gracia y también andar dentro de esa gracia, dándole toda la gloria debida a Dios por lo que Él hace en el favor nuestro, por todo lo que nos da y por lo que Él es también. Él es alto, sublime, y Él está dispuesto a prosperar, a bendecir a todos sus hijos. Y por lo tanto, es necesario que sepamos de que Dios quiere en verdad extender su misericordia, pero debemos extender nuestras manos para tomarla por la fe. Si no se toma esa misericordia por la fe, no alcanzará nadie la salvación. Solo por la fe en Cristo Jesús se obtienen los cambios. Si has caído en las garras del pecado de la homosexualidad, lesbianismo, en ese desenfreno sexual depravado y terrible, recuerda que si te arrepientes, tus pecados serán borrados y tu vida será justificada por Dios. Y entonces, una vez que seas justificado, entonces adquieres la salvación eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero orar por aquellos que se humillan, se arrepienten y que vuelven en amistad con el Dios Todopoderoso. Padre sublime, te agradezco con todo el corazón el 100% que estas vidas que han sintonizado el estudio de tu gloriosa palabra vienen en alto arrepentimiento. Te doy gracias por ello, oh Dios. Y quiero pedirles a los televidentes que se humillan delante de Dios, digan conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de haber pecado contra ti. Me arrepiento de haber vagado en tinieblas y haciendo toda clase de pecado. Te invito que ahora entres a mi corazón y hagas los cambios necesarios. Y dame la capacidad de amarte, de servirte, de seguirte. Oh Dios santo, lléname de tu Santo Espíritu y lléname de tu verdad, oh Dios, y te agradezco con todo el corazón. Si usted hizo esta oración, es bienaventurado y le deseo las ricas y abundantes bendiciones del Dios vivo, del Dios verdadero. Porque si usted realmente hizo esta decisión de amar al Señor, es mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga en gran manera. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.